El Ministerio de Educación y Ciencias en Paraguay, a cargo de Luis Ramírez, suprime la palabra género de todos los materiales educativos mediante una ampliación a la resolución número 29.664, también conocida como la resolución Riera, porque fue promulgada por Enrique Riera Escudero cuando él fue ministro de Educación en el 2017. Es por esto que antes de profundizar un poco más sobre este tema, me gustaría primero hablarles de Riera, que actualmente es ministro del Interior. Recordemos algunas polémicas de este Colorado que en más de una ocasión decidió priorizar sus propios intereses o los de organizaciones religiosas en vez de algo que beneficie a la población paraguaya. Soy Emi de Marte y esto es Marte News. Enrique Riera Escudero es una de las tantas figuras turbias que tenemos en la política paraguaya. Asumió la intendencia de Asunción en el 2001 y durante su mandato ocurrió el incendio del supermercado Coabolaños que se cobró la vida a aproximadamente 400 personas, lo que lo puso en el ojo de la tormenta tanto a Martín Burt como a él. Por un lado, durante la intendencia de Burt los planos fueron aprobados, mientras que durante la administración de Riera no se hicieron las fiscalizaciones correspondientes. La denuncia contra ambos fue desestimada por el fiscal Rubén Villalba. En una entrevista para Radio Ñandutí de marzo de este año, Riera dijo que no renunció porque, según sus propias palabras, "Papá me dijo, no importa lo que pase con tu futuro político, tu responsabilidad es con las víctimas, así que hay que quedarse a ayudar". En la investigación para este video no encontré información sobre cómo ayudó realmente a las víctimas. Y, a juzgar por las reacciones negativas cuando lo designaron como representante del Poder Ejecutivo frente al Congreso de la Magistratura, ministro de Educación y ministro del Interior, se nota que las víctimas y familiares no sintieron que Riera les haya ayudado. Comparto este video en el que el presidente de la Coordinadora de Víctimas de Coabolaños, Cristian Olmedo, habló sobre su designación, la de Riera, como ministro del Interior. El tema de Coabolaños, sino la actitud criminal con la que siempre se mantuvo Enrique Riera. Estamos hablando no solamente de no hacerse cargo públicamente de esta tragedia de los Coabolaños, y no es solamente decir, bueno, yo no tuve nada que ver institucionalmente hablando, sino ni siquiera el valor ético, por lo menos el valor moral de hacer público su pedido también de perdón, ¿verdad? Ni siquiera perdón, por lo menos decir, bueno, siento mucho que haya pasado esto y demás. O sea, siempre en todos los casos en los que se vio y ve involucrado, siempre la reacción es esconderse como una vil rata, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, o sea, no solamente el tema de Coabolaños, tenemos el caso Acepar, el de Falco Acepar, en el que él era presidente. Estamos hablando de una persona que no tiene una actitud democrática, evidentemente, ¿verdad? Tiene manejos turbios de fondos, y ese es un poco el prontuario así básico de este Enrique Riera. En julio de 2019, siendo senador, Riera agredió a puñetazos al entonces también senador paraguayo Payo Cubas. Según este artículo de ABC Color, el incidente tuvo su origen durante un debate previo en relación a un proyecto de resolución de Riera para pedir disculpas a las ministras de la Corte Gladys Vareiro y Miriam Peña, a quienes Cubas acusó de corruptas. Cubas cuestionó el proyecto de Riera y dijo que este se hacía pasar por ícono de la moral republicana, pero que en 1999, cuando era diputado, pidió $70.000 americanos para no votar a favor del juicio político del presidente Raúl Cubas Grau. Agregó que, ante la negativa del jefe de Estado, votó en su contra. Dijo que pediría disculpas a las ministras si Riera también se disculpa por ofenderlo, diciéndole que sus hijos no eran suyos, que asesinó a un rival sentimental y que violó a una mujer. Fuertes declaraciones de Riera según este artículo. Por lo visto es muy bravo para criticar, pero no se banca que le critiquen a él. Y sí, tal como se ve en la foto, aparentemente la senadora de Cire Masi ligó un tongo de paso. Pero ¿quiénes son Gladys Vareiro y Miriam Peña? En aquel entonces ambas fueron autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cosas, la hoy fallecida Gladys Vareiro fue acusada de oponerse a la publicación de las declaraciones juradas de altos funcionarios del Estado. Por su parte, Miriam Peña apoyó al fiscal Jalil Rachid, el mismo que investigó la masacre de Curuguatú, con un desempeño cuestionable, por lo que se ganó el repudio de activistas del caso Curuguatú. Veamos a Riera en acción. Municipios o gobernaciones que a veces, de acuerdo a los gobiernos de turno, tienen preferencia y otros tienen retraso. Presidente, entonces, lo que hijo de puta. Sugeriría... No, pues. Enrique, tranquilo. Tranquilo. A los guardias le pedimos
Tranquilo. ¡Hijo de puta! Esto es lo que te mereces. 70.000 ¡Pero anda al carajo! Anda, tu padre le robó a tu tía la estancia. Tu padre le robó a tu tía la estancia. Y eso es cierto. Y le pediste a Raúl Cuba $70.000 en presencia de Tiki Cuba. De Tiki Cuba le pediste. Es cierto. ¡Bájate! ¡Carajo! ¡Señora! ¡Vos acabas de meter una trompada, carajo! Es cierto. ¡Cobarde! ¡Te acabas de pegar a mí, carajo! La verdad duele, ladrón. La voz te molesta. ¿Y qué es lo que no voy a respetar ese ladrón? Anda a ponerte de 4 de cártel. Anda a ponerte de 4 con cártel. Sopla nuca de cártel. Ponete de 4 con cartes y sopla nucas de cartes. Fuertes declaraciones de Payo Cubas. Después de este bochornoso espectáculo, ambos senadores fueron sancionados. El 28 de septiembre de este año, un grupo de jóvenes autodenominados Gen Z paraguayos Generación Z realizaron una marcha pacífica en repudio de la corrupción del gobierno de Santiago Peña. Muy a pesar de las campañas de desinformación del cartismo, en ningún momento llamaron a la violencia y enfatizaron que no cuentan con financiamiento de alguna ONG o grupo político. Sin embargo, el gobierno cartista de Santiago Peña decidió instalar en la sociedad el miedo a protestar, un derecho garantizado en la Constitución Nacional. ¿De qué manera? Preparando las calles como para una guerra contra el pueblo. Lejos de ofrecer seguridad, la Policía Nacional desplegó a más de 3.000 oficiales en contra de los manifestantes, una respuesta desproporcionada para la cantidad de participantes. Todo acabó con más de 30 arrestos arbitrarios y varias denuncias de graves irregularidades, hasta de espionaje, que habían cometido las fuerzas del orden a cargo de Riera. Sobre lo que pasó, la diputada Joana Ortega dijo: lo que vimos ayer en este caso con los que están identificados y con los que no están identificados es un absoluto abuso, porque la violencia fue iniciada por los policías, no por los manifestantes. El siguiente día hábil, Riera solicitó permiso para ausentarse en sus funciones porque debía realizarse unos estudios médicos. Pero permítanme dudar, porque como bien dijo Cristian Olmedo, siempre en todos los casos en los que se ve involucrado, su reacción es esconderse como una vil rata. Así Riera zafó por un día, pero luego apareció en el Congreso y dio un discurso en el cual no solo mostró chats de dudosa legalidad, sino también en todo momento minimizó la represión policial. Veamos este reportaje hecho por Telefuturo. Ser interpelados, el ministro del Interior Enrique Riera y el comandante de la policía Carlos Benítez acudieron a la invitación del Senado equiparada con una charla con café por la senadora Yolanda Paredes. Riera dio un discurso de casi 2 horas al empezar. Mostró varias capturas de chats de dudosa legalidad. Exhibió, por ejemplo, esta conversación en la que asegura que varios manifestantes hicieron una lista de políticos a los que querían apedrear, desnudar y quemar. El ministro no reconoció un solo abuso cometido por la policía en contra de los ciudadanos que protestaron el domingo. Aseguró que sus lesiones pueden compararse con aquellas que se sufren en partidos de fútbol. También dijo que aquellos que fueron apresados sin ningún asidero legal fueron atendidos en la agrupación especializada como si fueran sacerdotes en un retiro. Y del hecho más grave que le cuestionan los agentes del INSES que arrollaron con la moto a 2 mujeres, rompiéndole la pierna a una de ellas, dijo esto: cuando es accidente, es accidente. Para no perder la costumbre, Riera atacó verbalmente esta vez al senador Rafael Filisola y a la senadora Yolanda Paredes. Haber hablado por más de 2 horas y cuando apenas le habían hecho preguntas 3 legisladores, Enrique Riera arremetió insultando al senador Rafael Filisola y atacando a la senadora Yolanda Paredes, dándose un momento bastante tenso en la sesión. Por suerte no llegaron 3.000 personas. Es decir, si no pudieron controlarle a 300 personas, sin ninguna experiencia de movilizaciones, sin ningún tipo de objetos contundentes, imagínense si llegaban 3.000 personas. Esto iba a ser una masacre. Entonces, si no les gusta a ustedes escuchar las realidades, lo siento. Pero acá siempre hablaré con la verdad y jamás utilicé violencia en este recinto. Parece que estamos en reuniones diferentes, ¿verdad?
Dijeron que la inteligencia fue un fracaso y después te sacaron del ministerio sin ninguna explicación y hasta ahora el rey de las chicanas tiene que explicar qué pasó con los helicópteros. No funciona ni uno, Rafael. Ni uno no funciona. Por eso se te llama helicóptero, ¿verdad? Tranquilo, no pierdas la calma. Yo estoy súper tranquilo. Yo nomás te estoy diciendo que cuando uno habla no tiene que tener techo de vidrio. Decime una actitud ilegal que haya hecho en mi vida. Una boleta de tránsito me contrame. Porque 200 personas tenés tu conciencia. sí. Tampoco me entra bala por ese lado, hablar con las víctimas. Tampoco me entra bala por ese lado hablar con las víctimas. Creo que ya sabemos qué opinan algunas víctimas sobre él. Hablemos brevemente de la gestión de Enrique Riera como ministro de Educación y Ciencias. Esto dejé para el final por ser relevante al tema principal con el que arranqué este video. Irónicamente, durante su gestión, el Ministerio de Educación y Cultura pasó a llamarse Ministerio de Educación y Ciencias, al tiempo que le dio un puñetazo a la ciencia para priorizar la agenda de grupos religiosos caracterizados por el antiintelectualismo. Esto sucedió en el 2017 cuando se dio ante estrategias de desinformación y manipulación de grupos conservadores para eliminar todo contenido escolar que haga alusión a la imaginaria ideología de género. En ese contexto, Riera dijo que si no se cree, podemos amanecer, les puedo decir, les puedo firmar, puedo quemar los libros con ustedes en la plaza. De ese modo, Riera ofreció todo su apoyo a los grupos conservadores y religiosos de Paraguay. Dio a entender que con él a la cabeza podrían salir a quemar libros tal como hicieron los nazis el 10 de mayo de 1933 en una plaza en Berlín. Quemar libros en aquella ocasión no solo fue un acto violento y salvaje, sino también una estrategia para atacar a pensamientos diferentes y lograr que la forma de pensar de los nazis fuera la única que existiera. Hablemos del motivo por el que Riera habló de quemar libros. No debemos confundir el enfoque de género con la ideología de género. El enfoque de género busca que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar el sexo con el que nacieron, raza, religión u orientación sexual, porque reconoce la diversidad que existe tanto en hombres como en mujeres. Por otro lado, la ideología de género es un término inventado por grupos conservadores con el fin de meter miedo en la población y criticar a la educación en igualdad, argumentando que esta confunde a los niños y les hace creer que pueden escoger su sexualidad. Todo esto es una gran mentira y es parte de una campaña de desinformación de grupos religiosos que utilizan a niños y niñas para manipular a la sociedad paraguaya. Es por esto también que no existe un consenso sobre el significado de la ideología de género. Normalmente las personas que se oponen a la ideología de género no consiguen explicar a ciencia cierta de qué se trata. La resolución Riera nació en respuesta a campañas de desinformación con imágenes inventadas de materiales educativos e incluso audios que se compartieron en redes sociales para crear a un enemigo común que genere apoyo masivo al gobierno conservador con el que grupos religiosos comparten intereses económicos y de poder. Según la revista Emancipa, organizaciones juveniles y de mujeres que trabajan en la prevención del abuso sexual y distintos tipos de violencia advierten sobre los peligros de prohibir por ley el uso del género como herramienta analítica de las ciencias sociales. Al final de cuentas, Riera es un cartista acérrimo y pienso que Horacio Cartes representa muy bien los antivalores de los grupos conservadores en Paraguay. Para empezar, como presidente de la República en el 2013 dijo en una reunión en la sede del World Trade Center de Uruguay que Paraguay es fácil, Paraguay es como una mujer bonita. En otra ocasión, en plena conferencia de prensa, un periodista le preguntó si admira a Alfredo Stroessner y Cartes le dijo: ¿qué tenés con Alfredo Stroessner? ¿Te sacó la novia o qué? Te sacó la novia, parece. Esa frase no respondió directamente a la pregunta, cuya respuesta de cualquier paraguayo respetable debe ser un rotundo no, pero nos puede dar a entender que Cartes admira al dictador. En otro acto público, Cartes dijo esto sobre Blanca Ovelar haciendo referencia a su derrota frente a Fernando Lugo en las elecciones generales del 2008. Se bajó una línea y la mercadería, el aparato ese que trajeron, nadie estaba convencido y era imposible vender. En el 2013, cuando un periodista le preguntó a Cartes qué haría si su hijo le dice que quiere casarse con un hombre, él respondió: me voy a pegar un tiro en las bolas porque no comparto, me voy a pegar un tiro en las bolas sinceramente. Luego dijo que no le parece que sea algo malo, menos mal, pero en otras palabras insinuó que la homosexualidad es libertinaje.
Este es a quien Riera admira. Entonces, no es difícil darnos cuenta por qué personas como ellos están en contra de la educación con enfoque de género, porque tienen naturalizado ver a las mujeres como objetos o a la feminidad como algo negativo cuando es relacionada con hombres, sean estos gays o no, o mujeres trans. Este prejuicio se aprende desde la infancia, por eso es importante la educación con enfoque de género para que las nuevas generaciones no tengan esa mentalidad machista, porque si bien reconoce las diferencias entre hombres y mujeres, nos enseña que en primer lugar somos personas y somos iguales en derechos y obligaciones sin discriminación. Es cierto que Riera se alejó del cartismo por unos años, pero se aseguró de quedar bien con el patrón según un artículo de última hora. Cuando sus colegas lo rechazaron para ser designado como embajador paraguayo ante la OEA, retornó al movimiento Honor Colorado con el rabo entre las patas. Volvió al mismo movimiento que alberga a miembros a los que acusó, en otras palabras, de corruptos y traidores. Tal vez volvió porque es ahí donde pertenece. Tal vez volvió porque él no es muy diferente. Realmente todo el relato que se promovió en relación al tema parte de algunas premisas falsas y hay mucha manipulación. Hay mucha gente que está convencida de que realmente con el programa de transformación se le quiere sacar la patria potestad a los padres, se quiere enseñar a los hijos a masturbarse desde los 3 años, se quiere enseñar para ser todos homosexuales y lesbianas. O sea, hay un relato falaz, muy mordaz y muy movilizador en relación a esto que no se hizo por casualidad. Hay que saber leer en el fondo de la cuestión. ¿Quiénes se embanderaron y en qué momento con este tema? Yo realmente estoy muy sorprendida de que una persona con el nivel de formación de Enrique Riera proponga que se derogue una ley por la cual se acepta una cooperación no reembolsable. Él sabe muy bien las implicancias de eso. Además, aquí hay muchos temores reales de la gente en base a un relato falaz. No se va a promover la homosexualad, por favor. Anda a ponerte despacho de cartes. Anda a ponerte despacho con cartes. Cojudo de cartes. Soplanuca de cartes.